El firmamento tenía un tono grisáceo, como si el humo de siglos todavía flotara en la atmósfera. Las torres caídas de lo que fue Nueva Dakota apuntaban al cielo como dedos oxidados de un cadáver colosal. Las corrientes de aire barrían polvo en espiral sobre las avenidas destruidas, y el silencio era absoluto, hasta que un pequeño dispositivo de radio estalló en chirridos metálicos. Karn detuvo su paso. Se giró lentamente hacia su cinturón, donde un receptor oxidado parpadeaba con una luz naranja intermitente. Había dejado de funcionar años atrás, pero ahora, algo se colaba entre la estática. «Hola. ¿Me escuchas?» Una voz joven, temblorosa, apenas un susurro atrapado entre interferencias. Karn sintió como algo se tensaba dentro de él. Llevaba días recorriendo el Distrito Fantasma 19 para recolectar restos de tecnología militar, no para escuchar súplicas. Su vida era simple: recolectar, intercambiar, no meterse con nadie. Y sin embargo, aquella voz. Giró el dial con cuidado. Sonaba la respiración entrecortada de un niño. Mi madre no despierta. Ella está tibia, pero no se mueve. Una ráfaga helada le recorrió la columna vertebral. Karn apretó el comunicador contra su boca. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Hubo silencio. Luego, con un tono que rozaba lo inhumano por lo frágil, la voz volvió. ¿Tú eres humano? ¿Vendrás a buscarnos? Karn no respondió de inmediato. Abrió su mapa digital, rastreó la fuente de la señal y la marcó. Estaba dentro del anillo Beta 7, territorio oficialmente declarado no habitable desde la gran tormenta de hidrógeno. Ningún dron había entrado en años. Oficialmente, no quedaba nadie allí. Oficialmente. Se internó entre los restos de la antigua autopista intercontinental. Mientras avanzaba entre vigas torcidas y vagones oxidados, la voz volvió. El suelo está roto. Mamá cayó. No sé cómo ayudarla. Karn trepó con esfuerzo por una estructura semienterrada, su máscara filtraba mal y le dolía cada respiración. Su visor digital, cubierto de grietas, zumbaba con advertencias constantes. A pesar de todo, siguió adelante. Lo que encontró era apenas reconocible como un edificio. Una esquina seguía en pie. Entró con cuidado. En un rincón oscuro, iluminado por una linterna vieja, se encogía una niña de piel celeste. No sería mayor de 5 o 6 años. Sus ojos, del color del mar contaminado, brillaban con lágrimas contenidas. ¿Eres real?, preguntó con voz ronca. Karn asintió lentamente. La niña extendió la mano hacia una pila de escombros. Señaló. Ella está ahí abajo. Karn movió cuidadosamente los restos. Bajo un panel de concreto, encontró el cuerpo de una mujer alienígena, más alta, su cuerpo abrazando algo invisible. Karn le tomó el pulso. Estaba viva, apenas. Ella me mantuvo caliente, dijo la niña. Cuando el cielo se partió, no volvió a hablar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luma. Bueno, mamá me llama así. Luma, yo soy Karn. Y saldremos de aquí. Sus ojos se llenaron de esperanza tan rápida como el miedo. La niña susurró. ¿De verdad no te irás? Karn negó con la cabeza. No dejo a nadie atrás. Intentó mover los restos. Demasiado pesados. Colocó un emisor de emergencia sobre la madre, pero sabía que las torres estaban caídas desde hace años. Aún así, lo activó. Quizás alguien, en algún puesto de avanzada, lo escuchara. Sacó un calentador de plasma de su mochila y lo puso junto a Luma. Le dio su chaqueta térmica, aún cargada con calor residual. La envolvió como pudo. Eres el único que vino, murmuró ella, aferrándose a su brazo. ¿Cómo encontraste la radio? Mamá dijo que nunca la usara. Pero, esperé tanto tiempo. Pensé que alguien bueno podía oírme. Karn la miró. No respondió. Solo pensó, ¿y si no la hubiera oído? En ese instante, su visor emitió una alarma roja. Tormenta tóxica en aproximación, 42 minutos.
El tiempo se evaporaba. Miró a la madre inconsciente. Luego a la niña. Decidió. Con esfuerzo, levantó a la mujer sobre sus hombros y tomó a Luma de la mano. Nos vamos. ¿A dónde? Preguntó ella, ya medio dormida. A donde no muera nadie más, respondió, sin mirar atrás. Mientras avanzaban por las ruinas, Luma murmuró. Karn, ¿de verdad nos salvarás? Él apretó su mano más fuerte. Ya lo estoy haciendo. Las calles parecían cuchillas oxidadas. Metales retorcidos sobresalían de las grietas del pavimento. Karn caminaba lento, con la carga de una madre moribunda y el peso de una promesa. Luma tiritaba. Su voz era un hilo. Se está poniendo más fría. Mamá, se va a morir, ¿verdad? Karn negó con la cabeza, aunque no estaba seguro. Llegaron a un refugio improvisado, lo que quedaba de una estación de energía subterránea. 3 paredes aún resistían el viento, y había un rincón protegido del polvo. Karn colocó a la madre en el suelo, encendió un calefactor de emergencia y envolvió su cuerpo con una manta térmica sellada. Su respiración era débil, pero persistente. ¿Cuánto llevaban aquí? Preguntó, mientras revisaba los signos vitales. Luma abrazó sus propias piernas. Desde que el cielo ardió. Corrimos. Mamá me dijo que los humanos vendrían. Pero nadie vino. Karn observó la estación. Las marcas de quemaduras, el olor a ozono viejo, los restos calcinados. Un dron de asistencia médica, partido en 2, yacía oxidado cerca de una columna rota. Algo aquí no encajaba. La pequeña luz del dron médico, medio enterrado entre escombros, parpadeaba débilmente. Pero no era señal de un fallo técnico, alguien lo había saboteado. Karn se agachó junto a Luma, que estaba acurrucada sobre su manta térmica. ¿Por qué se quedaron aquí tu madre y tú? Luma bajó la mirada, rascando el suelo con la punta de sus dedos. Mi mamá era investigadora biocuántica. Trabajaba en la torre central, con humanos, hasta que empezaron a temerla. Decían que sabía demasiado. Karn entrecerró los ojos. No era la primera vez que oía algo parecido. Historias enterradas, rumores de alianzas científicas entre especies durante la guerra, que terminaban mal. Muchos decían que los alienígenas que ayudaban eran usados, y luego abandonados. ¿Sabes por qué la perseguían? No, susurró ella. Solo decía que debíamos escondernos. Que algunos humanos te ayudan, pero otros solo te usan. Karn no dijo nada. El frío le recorría la piel bajo la armadura. Luma entonces sacó algo de un bolsillo escondido en su ropa, un colgante metálico con forma de estrella fracturada. Lo abrió. Dentro había una diminuta fotografía. Luma. Su madre. Y un hombre humano con uniforme de la Alianza Central. Ese es mi papá. Nunca lo conocí. Mamá decía que desapareció antes de que naciera. Karn miró la imagen. El rostro del hombre le golpeó algo en la memoria. Le era extrañamente familiar. Demasiado. Pero no dijo nada. Aún no. Un sonido sordo los interrumpió. Karn se puso de pie rápidamente y espió por una abertura entre las paredes destrozadas. Una nube de polvo se movía con precisión. No era natural. Un dron explorador militar, clase Ocular X, flotaba lentamente entre las ruinas. Su luz roja parpadeaba, escaneando con rayos silenciosos. Karn retrocedió, se agachó y cubrió suavemente la boca de Luma. Ella no se estremeció. Solo lo miró con esos ojos enormes, llenos de confianza silenciosa. El dron pasó junto a ellos. Luego se desvaneció en el aire cargado de estática. Nos están rastreando, dijo Luma en voz baja. No quieren que salgamos. Karn apretó los dientes. ¿Por qué? Porque si mamá sobrevive, los puede delatar. Karn se puso de pie. Miró a la madre, aún envuelta, respirando apenas. Tenemos que irnos. Hoy. Esta noche. Abrió una compuerta secreta en su mochila.
Sacó un viejo mapa táctico de campo con rutas de escape del conflicto del Este. Lo desplegó. Hay un puesto de avanzada humano al norte, olvidado por el protocolo. Si llegamos allá, puedo llamar refuerzos. Luma lo miró con duda. ¿Y esta vez, vendrán? Esta vez, no tendrán opción. Se volvió hacia la madre. Luma lo sujetó del brazo con fuerza. Karn, si vienen por nosotros, si tienes que elegir, no la dejes atrás. Por favor. Karn se agachó, la miró a los ojos. No crucé media zona de cuarentena para salvar a una sola vida. Las sacaré a ambas. Aunque tenga que arrastrar al infierno al que intente detenerme. Encima de ellos, entre las nubes espesas, un dron satelital captó su ubicación. Transmitió una señal, objetivo localizado. Karn se movió rápido. La madre apenas respiraba, el calentador se había agotado. Luma lo seguía pegada a su abrigo, agarrando una costura como si fuera cuerda de salvación. El cielo se volvía negro. Torbellinos de ceniza avanzaban por el este. La tormenta venenosa venía con fuerza, y tras ella, los cazadores. Llegaron a lo que quedaba de una estación de transporte de energía. Un esqueleto de acero oxidado, con 3 niveles colapsados y paredes aún en pie. No era ideal, pero era algo. Karn colocó a la madre con cuidado en un rincón. Activó la última celda de energía térmica. Luma se sentó a su lado y empezó a susurrar en su lengua natal. Karn no entendía las palabras. Pero sí el dolor. Entonces, Luma sacó un papel arrugado y chamuscado de su mochila. Un mapa dibujado a mano. Mi madre lo hizo, dijo en voz baja. Mientras huíamos, marcaba sitios donde podríamos estar a salvo. Lugares que los humanos no querían pisar. Karn lo tomó y lo examinó. Tinta roja. Marcas y símbolos que no reconocía. Pero una inscripción sí le llamó la atención. Escrito en idioma humano, segura. Solo si se confía en él. ¿Qué es este sitio? Mamá decía, que allí podríamos ser libres. Karn frunció el ceño. Ese lugar es una estación de investigación enterrada. Nadie la usa desde hace años. Por eso, susurró ella. Porque los humanos prometieron nunca volver. Un pitido agudo salió de su mochila. Karn se giró. Su robot de carga, modelo Crowley C-12, con forma de araña, volvió a encenderse. Salió cojeando desde debajo de una estructura rota, una pata chispeando. Estado, dijo Karn. El bot habló con voz distorsionada. Energía, 6%. Estabilidad, baja. Elevación, limitada. Karn se agachó, abrió el compartimento trasero y reconectó algunos cables internos. El robot se sacudió, estabilizándose. Luma lo observaba en silencio. Luego preguntó. ¿Por qué nos ayudas? Karn siguió trabajando, sin mirarla. Porque alguien me lo pidió. Sujetó a la madre cuidadosamente a la espalda del robot. Se aseguró de que estuviera equilibrada. Lento y constante, le dijo al bot. Y tú, miró a Luma, quédate pegada a mi sombra. El robot caminante emitió un pitido apagado, apenas una chispa más allá de la muerte mecánica. Avanzaba a duras penas, sus patas metálicas arañando el suelo resquebrajado. Karn caminaba al frente, alerta. Luma, con sus diminutos dedos entrelazados con los de su madre inconsciente, se mantenía cerca. El páramo mutante que cruzaban era silencio puro, pero la mente de Karn iba a 1000. No podía sacarse de la cabeza una pregunta: ¿por qué una antigua base de investigación humana aparecía marcada como segura en un mapa dibujado por una científica alienígena? ¿Qué sabía esta mujer que valía para ser casada con tecnología militar? Se detuvieron bajo una tubería oxidada y agrietada. Karn inspeccionó el cielo. No había viento. No había sonido. Ni siquiera zumbidos de enjambres. Un mal presagio. ¿Viste a alguien más en esta zona desde la guerra? Le preguntó a Luma. Ella asintió con lentitud. Una vez, una nave negra.
Sin luces, sin ruido. Pasó volando bajo. Dejó caer algo y desapareció. A Karn se le formó un nudo en el estómago. Había oído historias así, transportes encubiertos, no afiliados, usados por facciones ocultas para limpiar lo que los gobiernos no podían admitir públicamente. Donde caía una de esas naves, algo importante había sido enterrado o silenciado. Luma, como si leyera su inquietud, le entregó un trozo de papel arrugado. Era parte de un documento antiguo, cubierto de manchas y grasa. Pero una frase todavía era legible: Proyecto Interfase, Integración Biológica Humano-Seno. Karn lo reconoció al instante. Una operación secreta. Intento fallido de fusionar mentes humanas y alienígenas mediante nanotecnología y bioenlaces. Se decía que todos los participantes habían desaparecido. Archivos borrados. Resultados destruidos. Pero uno de esos científicos ahora yacía inconsciente sobre su robot araña, mientras su hija lo guiaba hacia lo desconocido. Entonces el robot se detuvo en seco. Luces rojas se encendieron en su sensor ocular. Karn se giró. Al suelo. Gritó justo cuando escuchó el clic metálico de una trampa activa. El suelo bajo ellos se iluminó. Un anillo de luces azules emergió del polvo. Una baliza militar de rastreo, olvidada, o dejada a propósito. ¿Nos detectaron?, jadeó Luma. Karn la arrastró detrás de una roca cercana, cubriéndolos con el escudo de dispersión óptica integrado en su chaqueta. Les susurró. Quietos. Silencio total. 2 drones cazadores, negros como petróleo, cruzaron el cielo a baja altitud. Eran máquinas letales, sin emblemas ni bandera. Pasaron, escanearon, y siguieron. Cuando el aire volvió a estar quieto, Karn susurró. No tenemos más tiempo. Tenemos que llegar a ese puesto de avanzada antes del anochecer. Luma lo miró con preocupación. ¿Y si tampoco estamos seguros allí? Tu madre confiaba en ese lugar, respondió. Yo confío en ella. El sol moría en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja enfermo. La madre aún no se movía. El robot caminaba más lento. Luma casi no hablaba. Finalmente, coronaron la colina. Y allí, enterrado entre roca y metal oxidado, lo encontraron, el puesto de avanzada marcado en el mapa. Olvidado por todos, pero no abandonado. Karn vio huellas frescas en la tierra. No eran de Luma. Eran recientes. Alzó una mano deteniendo a la niña. Su otra mano ya estaba en su arma. Quédate detrás de mí, murmuró. Entraron por las puertas abiertas. Las luces parpadeaban. Las paredes aún mostraban los viejos logotipos de la extinta Comisión de Colonias Científicas. Ya no había voces. Solo ecos. Y justo entonces, un pitido suave. Provenía del robot. La madre abría los ojos. Karn corrió hacia ella. Luma se dejó caer a su lado, con lágrimas nuevas. Mamá. La voz de la mujer era quebrada, como si hubiera dormido en fuego. Luma, ¿estás bien? Miró alrededor, confundida. Y entonces, vio a Karn. Intentó sentarse. El dolor la detuvo. Tranquila, le dijo Karn, ayudándola con suavidad. Ella lo observó durante largos segundos. Luego habló, su voz ya más clara. No eres uno de ellos, ¿verdad? No. Estoy aquí porque tu hija me pidió ayuda. Ella cerró los ojos. Asintió lentamente. Entonces ya hiciste más de lo que muchos harían. Luma le puso algo en la mano. El colgante. La mujer lo apretó con fuerza. Mi marido, lo borraron. Borraron todo rastro. Su nombre. Sus registros. Karn no dijo nada. Pero el rostro del hombre era el mismo que recordaba de su archivo de reclutamiento. Capitán Requiem. Oficial caído en combate. O traidor, según los informes secretos. Ahora sabía que también era el padre de Luma. La madre se tocó el pecho, justo sobre el corazón.
Hay algo dentro de mí, dijo. Algo que no debía sobrevivir. Karn se inclinó. ¿Qué es? Lo llamaban la llave. Un módulo de memoria orgánica. Almacena datos dentro del cuerpo. Datos cifrados, vivos. Información que el ejército no quería que nadie viera después de la guerra. ¿Por qué? Porque revela la verdad. Sobre la paz. Sobre la traición. Sobre todo lo que nos hicieron. Luma los miraba sin comprender. Karn no quitó la vista del escáner en su muñeca. Una señal débil parpadeaba. Nos están observando, dijo. Hay un dron en las cercanías. Se levantó. No podían quedarse. ¿Puedes caminar? La madre asintió lentamente. Lo intentaré. Karn y Luma la ayudaron a bajar del robot. Se internaron más en el puesto. En un corredor sellado, Karn encontró lo que buscaba, una estación médica vieja, pero funcional. Cables colgaban del techo. Las luces aún respondían. Una camilla de emergencia resistía en el rincón. Karn activó el escáner, colocó a la madre sobre la cama y esperó los resultados. Algo le decía que lo que venía era solo el comienzo. El escáner médico integrado en la camilla chispeó débilmente mientras analizaba el cuerpo exhausto de la mujer. Karn observaba la pantalla sin parpadear. Cerca del corazón, el monitor resaltó una figura luminosa, una espiral en forma de estrella. La llave era real. La madre, aún envuelta en su manta de emergencia, volvió a hablar, con la voz más firme que antes. Mi compañero ayudó a construirla. Creía que humanos y senos podían compartir el mismo mundo. Apostó su vida por esa idea. Cerró los ojos un instante, dolor atravesándole el rostro. Pero lo traicionaron. Cuando se negó a entregarnos, lo ejecutaron. Luma la miraba con el alma rota. Las lágrimas se deslizaban sin sonido. Él no nos abandonó, ¿verdad? No, pequeña, susurró la madre, con una voz que solo se rompe cuando dice la verdad. Murió protegiéndonos. Karn desvió la mirada. Durante años había obedecido órdenes sin preguntar. Creyó en el sistema. Pero ahora tenía pruebas en carne y hueso de que la guerra nunca había terminado. Solo había cambiado de forma. Un pitido agudo rompió el momento. Karn desenfundó su arma. Una alarma externa acababa de activarse. Algo, o alguien, se acercaba. Se volvió hacia la madre con urgencia. Tenemos que salir de aquí. Ya. Ella lo miró directo a los ojos, sin parpadear. Si huyes, te cazarán. Si te escondes, te encontrarán. Entonces, ¿qué hacemos? Ella inspiró con fuerza. Y con una intensidad que cortó el aire, respondió. Les mostramos lo que es la verdad. La base crujía. El sistema eléctrico fallaba a medida que la tormenta tóxica golpeaba la estructura. Afuera, el cielo ardía en rojo. El viento rugía como si arrastrara los gritos de los muertos por las rejillas rotas. La madre se levantó de la camilla, temblando pero decidida. Luma no se despegaba de su lado. Karn vigilaba el monitor de la cámara de seguridad. Movimiento entre el polvo. ¿Drones? Preguntó la madre. Karn asintió. Están esperando a que el viento limpie el camino. Un relámpago partió el cielo. Luego, un estruendo, parte del techo cedió. Polvo y fragmentos cayeron sobre ellos. Luma tosió, los ojos abiertos por el terror. Karn los empujó hacia la viga estructural más cercana. La base temblaba como si respirara por última vez. El aire se volvió más denso. Luego, oscuridad. La energía se extinguió por completo. Solo la luz roja de emergencia parpadeaba sobre la puerta. Este lugar no aguantará, dijo la madre, su voz apenas audible. Lo sé. Si la tormenta golpea el núcleo de energía, volaremos en pedazos. ¿Puedes correr? Preguntó Karn a Luma. Ella asintió, con los dedos crispados en su mano.
La madre abrió una compuerta lateral y sacó 2 máscaras de oxígeno y una capa térmica protectora. Solo tengo esto, dijo. Karn se arrodilló ante Luma y ajustó la cremallera de su chaqueta. Pase lo que pase, quédate conmigo. ¿Entendido? Confío en ti, susurró ella. Las puertas chirriaron. La tormenta entró como un rugido. Salieron al infierno. La arena roja volaba como cuchillas. El viento arrancaba partículas de metal del aire. Karn sostenía a la madre con un brazo y a Luma con el otro. La capa ondeaba sin control, resistiendo como podía. Paso a paso, luchaban contra el viento. Entonces, la madre cayó. Sus piernas colapsaron. Luma gritó. «¡Mamá!». Karn giró, pero el vendaval lo empujó hacia atrás. Luma se soltó. «Luma», gritó Karn, pero la tormenta tragó su voz. Todo pareció ralentizarse. Vio a la pequeña arrastrarse por el suelo, empujada por el viento, luchando por llegar a su madre. La abrazó. La cubrió con su cuerpo. Karn corrió a ciegas, envolvió a ambas con la capa, y los apretó contra sí bajo el escudo de tela térmica. «No te duermas», gritó. La madre, con voz apenas perceptible, susurró. «Luminancia, no cierres los ojos». Pero Luma no respondía. Karn la sacudió. Primero suave, luego más fuerte. Nada. El pánico lo devoró. «No, no. No puedes rendirte aquí». Acercó el oído a su pecho. Ritmo débil. Muy débil. Pero estaba ahí. La envolvió más fuerte y esperó. Esperó a que pasara la tormenta. Esperó a que el cielo dejara de arder. Esperó a que volviera el silencio. Finalmente, después de horas, el viento se calmó. El cielo se volvió gris otra vez. Karn cargó a Luma en sus brazos. La madre cojeaba, apoyada en él. Llegaron a una pequeña cueva en la ladera, refugio improvisado. Allí, Karn la acostó en el suelo rocoso. Su pecho subía y bajaba. «Ella necesita ayuda real», dijo. «Hay una estación de suministro cercana», susurró la madre. «Fuera de todo control. Mi esposo la construyó en secreto». Karn la miró. «¿Y crees que sigue funcionando?». «Tiene que hacerlo». Revisó su bolso y sacó una bengala de emergencia. «Queda un disparo». Lo miró a los ojos. «Nos salvaste hasta aquí». Karn miró a Luma, su rostro cubierto de polvo, la piel helada. La apretó contra su pecho. Por primera vez, rezó. Rezó para que el cielo respondiera. La cueva estaba en silencio. Karn se sentó con Luma dormida en sus brazos, respirando apenas. La madre, temblando, se apoyó en la pared. Sus ojos, sin embargo, aún estaban despiertos. Aún quedaba lucha. Habían pasado 10 minutos desde que Karn disparó su última bengala. Nadie respondió. Solo silencio, hasta que un zumbido bajo comenzó a escucharse a lo lejos. No era viento. No era trueno. Eran motores. Varios. Karn se levantó en alerta y desenfundó su arma. La madre, aún débil, le tocó el brazo. «Espera», le dijo. «No toda ayuda viene con buenas intenciones». El cielo, teñido de rojo como sangre seca, parpadeó con relámpagos falsos. Desde las nubes descendieron 3 naves negras, sin insignias, sin ruido. Frías. Letales. El visor de Karn se encendió. Señales múltiples. Armamento activo. Iniciaron rastreo desde la bengala. «No vinieron a rescatar», murmuró. «Vinieron a silenciar». La madre acarició el rostro aún inconsciente de su hija. «No les importa si sobrevive. Vinieron por lo que llevo dentro». Karn ajustó la última celda de su arma. La madre le puso la mano en el pecho. «Si luchas de frente, morirás con nosotros». «No vine hasta aquí para esconderme», respondió. Con dificultad, ella se puso de pie. Temblaba,
pero no se quebraba. Caminó hacia la entrada de la cueva. Su abrigo ondeaba con el viento ácido. Alzó la voz, débil pero clara. Vamos, cobardes. Aquí estoy. Karn dio un paso adelante. No puedes enfrentarlo sola. No lo estoy, respondió. Se tocó el pecho, donde la llave vivía, y luego activó algo en su dispositivo de muñeca. Detrás de las colinas, una luz azul brilló en el cielo. Un satélite oculto, dormido por años, despertó. Comenzó a transmitir imágenes, voces, su verdad. El mensaje se difundió por todos los canales, humanos, alienígenas, neutros. Los drones se detuvieron. Los soldados también. Demasiado tarde. La verdad había sido vista. El comandante enemigo avanzó. Su visor sonó con un clic. Habló como una máquina sin alma. Te advertimos. Ella no se movió. Karn se colocó junto a ella. Arma lista. La madre habló. Te llevaste a mi compañero. Intentaste llevarte a mi hija. Pero ya perdiste todo. El soldado alzó su rifle. Pero antes de disparar, otra bengala. Luego otra. Y otra más. Del norte llegaron naves, no negras, no silenciosas, sino cargadas de emblemas y banderas. Eran pacificadores, testigos, observadores. Gente con ojos abiertos y manos sin armas. Los soldados enemigos dudaron. El líder miró hacia atrás. Uno por uno, se retiraron. Sin lucha. Sin ruido. Se esfumaron. La madre cayó de rodillas, respirando agitada. Karn la sostuvo. ¿Lo lograste? Preguntó. No, respondió ella, con una media sonrisa. Lo logramos. Adentro, en la oscuridad de la cueva, Luma se movió. Abrió los ojos lentamente. ¿Se acabó? Preguntó, casi sin voz. Karn sonrió, le acarició el cabello cubierto de polvo. Sí, pequeña. Se acabó. Ella lo miró con los ojos grandes y tiernos. ¿Te quedaste? Claro que sí. Me lo pediste. El cielo se despejó. Por primera vez en años, el sol tocó las ruinas de Nueva Dakota. Karn salió de la cueva en silencio, observando el dorado del amanecer. La madre, de pie detrás de él, cargaba a su hija en brazos. Luma respiraba hondo, viva. Sus deditos sujetaban su colgante de plata. Habían sobrevivido a la caza, a la tormenta, al silencio. Ahora eran libres. Pero algo aún latía en el pecho de Karn. Se arrodilló junto a la niña. Oye, nunca me dijiste tu nombre completo. Luma miró a su madre. Ella asintió. Me llamo Luma Sper Keyen, susurró. Karn se congeló. Keyen. El apellido. Sacó lentamente una fotografía antigua, doblada, guardada en su bolsillo por años. El último retrato del Escuadrón Delta, bajo el mando del capitán Dick Keyen. Allí, en la esquina. Karn. Más joven. Más ingenuo. Se la mostró a la madre. Ella la tomó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eras uno de ellos. Karn asintió. Solo era un soldado. Nunca supe qué le hicieron. La madre le tomó la mano. Pero ahora elegiste distinto. Luma miró la imagen. ¿Conociste a mi papá? Fue el mejor líder que tuve. Ella sonrió. Más fuerte. Más ligera. Entonces sacó un segundo colgante. En su interior, un mensaje escrito a mano. Si no llego, protégelos. Quien lea esto debe saber que esta niña es la esperanza de todo lo que soñamos. Karn sintió un nudo en la garganta. Miró a Luma. Ella ya no era solo una niña. La madre se incorporó. Luma fue el último intento de paz. Su mente puede conectarse con humanos y alienígenas. Nació para unir. Para curar la grieta.
Karna sintió, con una mezcla de asombro y promesa. Ella también es la llave. No, respondió la madre. Ella es más que eso. Desde el cielo comenzaron a aterrizar más naves. No de guerra. De reconciliación. Científicos. Reporteros. Testigos. Humanos y senos. Todos habían visto la verdad. Y ahora, venían a escuchar. Karn caminó con Luma hasta la cima de la colina. Ella sostenía su mano. Abajo, los líderes descendían. Todos miraban a la niña. ¿Te quedarás conmigo?, preguntó ella. Karn se arrodilló. Te lo prometí. Incluso si se pone difícil. Especialmente si se pone difícil. La madre se unió a ellos. Ya no como una fugitiva, sino como testigo. Luma avanzó un paso al frente. No gritó. No lloró. Solo dijo una cosa. Mi nombre es Luma. Significa luz. Y ya no estoy sola. El sol cubrió la colina. Y desde ese día, nadie volvió a llamarla niña alienígena. La llamaron lo que siempre fue. Esperanza. Bajo el cielo dorado de una nueva Dakota que volvía a respirar, el mundo presenció algo más poderoso que cualquier arma, la verdad. Luma, la niña nacida entre dos mundos, ya no era solo un símbolo, era un puente. Un nuevo sol se alzaba detrás de ella, y con él, la posibilidad de reconstruir lo que la guerra había roto. Humanos y extraterrestres, soldados y civiles, enemigos y aliados, todos guardaron silencio mientras esa pequeña figura hablaba por millones. Karn, que alguna vez fue solo un soldado más, ahora era su guardián. La madre, antes perseguida, se convirtió en testigo de un futuro posible. No hubo explosiones, ni batallas finales, solo una promesa que resonó como un eco por todo el territorio devastado, nunca más en las sombras. El sistema había fallado, pero la humanidad, la verdadera, había respondido. Y así, en medio de ruinas y cenizas, floreció algo inesperado, esperanza. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo, es una niña que se niega a rendirse. Y alguien que elija quedarse.